Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial en vivo de La piel de la oruga, segunda edición. Soy Melissa Mauriño. Voy a estar charlando un ratito con Laura Suez. Ya pronto te incluyo en el vivo, Laura. Antes de empezar, les quería contar un poquito cuáles son los últimos libros que publiqué. El último es El verano que amé al chico con el gorro de Star Wars. Lo presentamos el sábado pasado, el 13 de diciembre, junto con esta nueva edición de La piel de la oruga. Y está la versión en inglés. Voy a hacer un especial en vivo para leer algunos poemas y contarles un poco de esa edición. No me quedó ninguno ahora, los vendí en la presentación, por suerte. Así que, bueno, esta de hecho es la prueba de galera de El verano que amé al chico con el gorro de Star Wars. Los tengo en otra habitación. Los ejemplares, que no quedan muchos tampoco, les cuento. Los otros libros que publiqué este año no son nuevos, pero son reediciones de The Joke, A Tribute to Joker, que, a ver si lo tengo por acá, ya conocerán muchos de ustedes la edición bilingüe, que es la primera que se publicó en 2020, yo revoleando los libros, justo antes de la pandemia, y ahora edité en Amazon una edición solo en inglés, The Joke, A Tribute to Joker, y una edición solo en castellano, La broma, un tributo a Joker. Así que estos dos se consiguen en Amazon por impresión a demanda, y el ebook también se consigue en la edición bilingüe. Otro libro que salió hace poco, que no lo edité yo, pero tiene algunos poemas míos, es Con el corazón mirando al sur, 11 poetas argentinas. Acá está, se editó en España. Es una coedición de Tanta Ceniza Editora con Esdrújula Ediciones. Y el libro que yo tengo editado con Tanta Ceniza, hasta el momento, porque se vienen cositas el año que viene, especiales, por cierto, pero bueno, no les quiero adelantar, es El vientre del lobo. Acá está, que lo encuentran en la web de Tanta Ceniza y en librerías que también figuran en la web. Y bueno, en esta antología estoy muy contenta de haber participado. Poetas de Argentina, que somos parte del catálogo de Tanta Ceniza, y bueno, se edita en España. Ahí está. Y este libro, que también tiene que ver con Laura, que es The Skin of the Caterpillar, que es la versión al inglés de La piel de la oruga, y que tiene, como verán, los monotipos. Ahí está también la oruguita, de arte botánico de Laura. Quiero que vean un poco. Esta edición es a color y la encuentran también en Amazon en su versión paperback, que sería de tapa blanda, que es la que están viendo acá, y en su edición hardcover, que es la edición de tapa dura, que es preciosa también, es muy linda para tener como lindo libro objeto. Bueno, lo mismo también a color. Esta es la edición en inglés. Hice un especial, está en el Instagram, si tienen ganas lo pueden ver en algún momento. ¿Están aburridos? ¿Quién está aburrido hoy día, no? Es un privilegio estar aburrido. A mí me encanta estar al pedo, porque ahí me puedo inspirar, puedo hacer cosas, me relajo. Aburrirme, no sé, no llego a aburrirme, porque tengo un mundo interno muy rico. Enseguida me entretengo con algo, me pongo a crear o a hacer algo. Pero bueno, acá estamos con La piel de la oruga. Este libro se publicó por primera vez en 2016. Si no recuerdo mal, lo presentamos en septiembre de 2016 en el Mordisquito.
había ganado el concurso de Viajero Insomne, primer concurso nacional de poesía y único de Viajero Insomne en 2015 y bueno, se publicó en 2016. En esa edición, primera edición, ya pasaron casi 10 años y sentí que era momento de que vuelva a circular porque había personas que me lo pedían, estaba agotado hace mucho, así que nada, por eso lo volví a publicar con mi sello, con Mar de Lobos. Y primero lo publiqué en Amazon, que está también como paperback, también se consigue por impresión a demanda. Y ahora finalmente lo publiqué en Argentina. Es una edición limitada, quedan realmente muy poquitos ejemplares. Voy a ver si reimprimo, porque volaron, la verdad, por suerte. Es un libro bastante querido y eso me pone súper contenta. Y tiene la particularidad de que la edición es preciosa y tiene los monotipos de arte botánico de Laura, que ahora vamos a hablar con ella y nos va a contar un poco de qué se trata su arte. Y voy a ir leyendo un par de poemas, algunos poemitas de este libro. Hay un especial en vivo de La piel de la oruga de la primera edición, así que también está ahí para verse si alguien quiere en algún momento, pero me pareció que era momento de esto, reactualizar. A ver cómo la puedo invitar a Laura al vivo. Estoy con mi tecito matcha. Y obviamente, miren lo que es esto, una taza divina. Sí, está buenísimo. Esto, de traje de bingo. Está bárbara. Sí, ahí estoy, ¿no? Welcome, bienvenida Laura Suez, Gracias, gracias. querida Muchas amiga. gracias. A ver, ¿para qué quiero? Acá nos vamos acomodando, las dos con nuestros anteojos. Sí, yo para esto prefiero tener anteojos. Veo mejor. Sí, necesito los anteojos. Pero bueno, ¿cómo estás, Lau? Bien, bien acá. Contenta con la respuesta Ujú. que tuvimos, ¿no? Sí. Del libro y de la presentación. Así que bueno, contenta. Y es nuestro primer vivo juntas. Sí, mi primer vivo. Ujú. Ah, tu primer Y vivo. sí, y bueno, y con Y el vos, que y- tenés experiencia. sí, ponele, hago lo que puedo, pero acá está nuestro bebé. Sí, acá está. Nuestro herbario gótico, como nos gusta llamarlo, porque el otro Sí, nuestro herbario, el de The Skin of the Caterpillar, acá están los dos, las hermanitas, este, sí, es un herbario imaginario, ¿no? Lo habíamos llamado así. sí, totalmente. Colores, y este es en blanco y negro, divino, no saben lo que es esta edición, es preciosa. Y, a ver, acá está uno de los señaladores. Sí, Estrellas, bueno, mira, justamente por algo las elegí como claro, como en la contrasolar. solapan. Bueno, Lau, charlemos. Dale, dale, charlemos un poco. Hace mucho calor, perdón, estoy así como que me toco todo el pelo todo el tiempo, pero es un calor que Sí, el tengo verano porteño. tremendo. Sí, por cierto, ahora estamos las dos en Buenos Aires. Yo normalmente estoy en Irlanda, pero bueno, estoy ahora acá de visita, después ya me vuelvo para el frío y el invierno. Claro, Pero por ahora se disfruta esto y se padece y también. se padece, sí, las dos cosas. Sí. Bueno, ¿por dónde arrancamos? No, no sé si. Bueno, yo te digo algo que me quedé un poco con las ganas de decir en la presentación. Vamos primero Una, con la presentación. sí, una es que cuando me tocó hablar, ¿no? Que yo estaba bastante nerviosa por el tema de hablar en público, que bueno, que te quería, en primer lugar,
agradecer, porque para mí esta posibilidad de que mis estampas botánicas acompañan tu poesía, que para mí siempre fue así muy afín a mí, a mi sensibilidad y que te admiro mucho. Eh, También tu prosa, pero digamos, me toca acompañar tu poesía. Eh, y bueno, eso, en primer lugar agradecerte. Y también eh, algo que no comentamos en la presentación es que nuestra amistad empezó con la crianza de mariposas. eh, y que eso fue como la otra vez no sé a quién le comentaba, que fue como nuestra primera confidencia. La primera confidencia que compartimos fue esa intimidad de pasar juntas ese proceso, desde huevitos a larvitas, crisálidas y mariposas, que fue con dos especies de polillas, la polilla imperial y Rosildia. ¿Cómo, Y cómo? no, digo eso, las podemos nombrar, la de Agrisim Claro, opaca y la de Rochilia jacobaea. exacto. Y bueno, que fue una experiencia muy hermosa y que nos unió, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la amistad siguió creciendo. O sea que la piel de la oruga ya de entrada aparece. Esto es lindo porque Totalmente, no lo había pensado, que en realidad lo que un poco pasa en el libro, ya estábamos conectadas. totalmente. Ya lo Entonces, estábamos compartiendo, sí. claro, y quién iba a pensar en ese momento? Porque fue mi primer libro, ¿no? Que se publicó, no el primero que escribí, pero fue el primero que se publicó y, a ver, después pasaron un montón de cosas Sí, y fui como armando esto cuando publiqué Ninfula, que también fue todo un proceso muy, muy grosso, subjetivamente, ¿no? Y sí, también que yo decidiera autopublicar mi novela. eh, Nada, es complejo porque lleva un montón de romper con un montón de prejuicios sí, y de seguro. cuestiones, ¿no? Como de animarse a hacerlo y de, bueno, todo lo que te dicen y cómo darle valor a tu obra si no te la está como valorizando un otro. Uno, claro, Y una editorial, claro. claro, y cómo, bueno, todo ese proceso que para mí llevó mucho tiempo y como mucho trabajo subjetivo, digamos, Sí, más allá de lo que uno escucha y bueno, cómo se debaten esas cuestiones constantemente. Eh, a partir de Ninfula, digamos que, bueno, salió Mar de Lobos y ya yo me empecé como a involucrar en absolutamente todo, ¿no? Lo que tiene que sí, ver en con todos los la aspectos. edición de mis libros, por lo menos de los que edito yo. Ujú. Y yo, vos sabés, disfruto terriblemente de ese proceso del control sobre el concepto, sobre los colores, sobre la música, sobre, bueno, cómo mi forma de crear un poco holística, vamos a decir. Sí, Me gusta mucho esa palabra, pero es como, viste, como decir New Age hoy día, pero, viste, ese sí, pero término, es todo un universo que se arma, ¿no? ¿no? Y Todo un poder mundo. meterse de lleno en todos los aspectos de la edición, a mí me encanta. Mm. Y la parte de la imagen, ¿no? De la ilustración, nuestra primera colaboración en realidad fue con Anima. Ánima, sí, la tapa. La Exacto, tapa y contratapa. tengo acá. Ah, sí, lo tengo acá. A ver. Acá está, bueno, la tapa y Sí, la contratapa de Anima, que son también los monotipos de Laura. Y Anima tiene ilustraciones, pero son, mirá, amo el pez sí, manzana. el pez manzana, Manzana. que ese Bueno, poema aparte es lo más. el cangrejo ermitaño, pero después, bueno, aparte del pez manzana, mira, ahí justamente está la oruga con Sí, la hormiga, pero
mi imagen amada obviamente es Pelino, Sí, Pelino soñando con despedazar a las mariposas, mi vida. Eh, estas ilustraciones son de mi hermana, de Priscila, pero bueno, ahí arrancó nuestra colaboración, ¿no? Con sí, la tapa de Anima. Y después como que se fue como... fue Porque, creciendo. ¿sabes? No lo vamos a contar porque cuando vayan saliendo los distintos libros que venimos, ¿no? Planeando Sí, esas ediciones, sí yo hablé en la presentación de La Dalia Negra, porque es un libro que ya fue publicado también, lo publicó Alfil Ediciones en fines de 2019, el mismo año que salió en Ínfula, pero unos meses más tarde, casi fin de año. Y bueno, también fue una edición muy, muy chiquita y es un libro que también me lo piden y lo voy a reeditar muy pronto y espero, bueno, terminar con las versiones en inglés también para editarlo en inglés. Y ahí estamos trabajando también. Laura está sí, preparando unas cosas que ya las van a ver cuando esté el libro, pero está buenísimo y que tiene que ver con ese libro, con la Dalia Negra. Pero también hay otras cosas que hace años en realidad, que sí, venimos como, vamos y venimos, están ahí, ¿no? Y Laura los retoma y sigue porque, bueno, se van dando las cosas así, ¿no? sí, a su tiempo, con sus Así que tiempos. hay conceptos que los estamos ahí como elaborando y trabajando a lo largo del tiempo, como puliendo, ¿no? Y Sí, afilando a lo que queremos llegar. Eso, bueno, sí, nada, es lo que está buenísimo de las colaboraciones en el sentido que nos vamos totalmente. inventando. Y una cosa que quiero decir antes de que sigas vos, que esto que vos dijiste al principio de tu agradecimiento, yo podría decir exactamente lo mismo, o sea, Mm, eh, replicar las mismas palabras, porque es lo mismo para mí, o sea, yo siento lo mismo, creo que nos retroalimentamos mutuamente, yo enloquezco con las obras de Laura, sí, Laura sabe. De golpe Laura un día me mandaba, no sé, mira, estuve trabajando en esto, y yo empiezo, no, pará. Esto es, no como, tal cual. no sé, Ya yo te lo estaba, ves. claro, estaba escribiendo Anima o había, yo ni me acuerdo ahora, pero es como que estaba, no sé, craneando Anima y de golpe, pará, esta es la tapa de Anima, pará. Así como Sí, así fue. hay una trilogía, es la trilogía del asombro, y bueno, obviamente va a tener la misma estética y con otras obras, pero claro, yo enloquezco cuando veo lo que hace Laura, entonces es como, ella se retroalimenta de mi Sí, poesía y yo también me retroalimento de sus obras. De hecho, hay un poema que no está en Anima, está en el libro siguiente, en el segundo libro, que está dedicado a Laura y que estaba inspirado en una planta de una palmera que tenía Laura en su casa. Eh, y bueno, obviamente compartimos este amor por la naturaleza, por los insectos, ¿no? totalmente. Sí, y una de las cosas que a mí siento afín en tu trabajo y en el mío, además de una búsqueda poética que hay en mi trabajo también, es esta, ¿cómo decirte? Esta consustanciación entre los distintos seres de la naturaleza, ¿viste? Como que las plantas y los insectos y los animales y las personas fuéramos todo un embrollo ahí, En unidad. sí, Y lo que pasa es que es la materia, ¿no? O sea, sí, de sí, alguna y la naturaleza, manera estamos todos hechos de lo mismo. sí, Eh, que, ¿ves? Eso a mí me lleva mucho a pensar en la piel del oruga otra vez, porque para mí algo que yo siempre repito, que a mí me fascina de los lepidópteros particularmente, es, nada, ya parezco insoportable repitiendo lo mismo, pero la máquina del tiempo, como yo, uno de los poemas yo llamo la máquina del tiempo,
esta crisálida, esta cosa de meterse en esa especie de crisálida que puede ser su ataúd, porque no sabes si salen o no vivas de ahí. Claro, Es como una especie de, viste, DeLorean con alas, ¿no? Como DeLorean de la naturaleza que es las muy transforma. fascinante. Viste, esto de licuarse, cómo las moléculas se transforman en algo completamente distinto. Me parece una locura. Eso y cómo las lagartijas regeneran la cola son como dos cosas que a mí me vuelven loca. Sí, Este tema de la transformación, ¿no? De la metamorfosis, me parece increíble. Y esto, ¿no? La materia, las moléculas, estamos hechos de lo mismo. Entonces, sí, en Anima eso se nota mucho, la alquimia, ¿no? Como lo vegetal, totalmente. lo animal, lo mineral, lo vivo en muerto, lo muerto en vivo, ¿no? Todas estas transformaciones. Y eso se ve en tu obra también, ¿no? Como aparecen Sí, amalgamados, como... y creo que lo ves en la naturaleza. Cuando salís, estás en el bosque y empezás a encontrar estos retazos de vida, totalmente. ¿no? Eh, estoy pensando en otro libro mío que está inédito, donde aparece un poco esta idea del insecto joya, ¿no? De lo que queda, pero que, digo, desde el humano uno podría pensar, no sé, en los huesos, en la calavera. Hay también como un resto, Totalmente, sí, ¿no? Y creo que en la Dalia Negra algo de eso se refleja. sí, 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 sí. Lo que Sí, hay es muy muchas... importante para mí eso, muy importante para mí en mi manera de trabajar. Y cuando dijiste insecto joya, eh, yo hice en un momento una instalación en otra época que eran como unos altares, que alguna vez lo voy a volver a armar, donde había cajitas de joyas y en cada cajita de joya, que eran todas, de joyas que eran todas distintas, había un insecto y había unas velitas que movían guirnaldas de pétalos encima de esas. Pero era exactamente esa idea, como que los restos de insectos o de lo que fuera, ¿no? Son especies de joyas para mí Tal cual, bueno, y, eso y, aparece y mucho para vos. eso aparece mucho en mi escritura, aparece en la novela, en el fondo del mar aparece. Y bueno, hay un libro particularmente que habla de los insectos, que está inédito, que no es ninguno de los que también hablan de los insectos, que ya están publicados, es otro. Sí, Eh, pero aparece como mucho más explícita esa idea. claro, Y estoy tratando de... sí, pensaba en eso, ¿no? Como a veces cuando yo estaba paseando, viajando. Me acuerdo cuando estaba en Riva de Sella, por ejemplo, y encontraba cosas, ¿no? Como, esto Sí, le puse a Laura, ¿viste? Como siempre, las texturas, los restos que... totalmente. ¿Querés contar un poco cómo se hace? Cómo... Eh, A ver, por ejemplo, si yo, no sé, les puedo mostrar alguna imagen, eh, quizás son distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos... A mí esto me hace pensar mucho, por ejemplo, en los fósiles. Y también claro, en los empapelados antiguos, que me encantan. Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos la hojita, en este claro, es la temática de las nervaduras, ¿no? Esto de sí, leer, las líneas, ¿no? sí, Y también las venas, todos los sistemas estos que totalmente. se ramifican y que tienen tanto que ver y que se repiten en los ríos, en los pulmones, en el Ujú, sistema nervioso, ¿no? Toda esta cosa, en las raíces. tal cual. Em, eh, bueno, esto que decís que te recuerda a fósiles, tiene que ver con lo que yo te decía de que intento que mis monotipos y mis estampas, que son muchas técnicas que ahora voy a contar un poquito, pero eh, que tengan esta cosa poética que quiere decir que las personas puedan imaginar cosas, que tengan como una atmósfera, como esa posibilidad de que no son realistas, que no está este,
Por eso lo del herbario imaginario y el herbario gótico no son herbarios realistas, son sugerencias, ¿no? Y Creación también. ¿cómo, Da, cómo? da lugar a la imaginación, ¿no? Sí, Como, sí, como inspira otra cosa. sí, Si no, uno sí, pone la hoja y ya está. Yo, de hecho, de chica hacía mucho herbarios, hacía insectarios también, hoy no lo haría, obviamente, pero era una pequeña cientifiquita. claro, Claro, y estaba como una curiosidad al palo, y tenía muchos herbarios. Y estaba todo el tiempo buscando y muy fascinada con las formas de las hojas, ¿viste? Y como las distintas terminaciones y la especie de árbol y todo eso. Y era como eso, como un álbum de tesoros, ¿no? claro, claro, Y sí, esto del secado, en fin. Pero bueno, sí, uno pondría la hoja y ya está, pero acá hay otro trabajo. Y tampoco es un dibujo, tampoco es no, una imitación. Que eso me parece fascinante también de lo que haces, porque es como que tomás, y ahí creo que también tenemos un punto en común, porque un poco yo todo el tiempo, en mi búsqueda, creo, de mi escritura, estoy todo el tiempo salvando lo que se pierde, ¿no? Lo perdido. Hay sí, algo muy nostálgico, quizás, de ese intento que JL Andrade, en el prólogo que hizo de Anima, lo captó muy bien. Toma el, bueno, Pelino Totem, ¿no? Como esto de revivir lo muerto. sí, Y me parece que está buenísimo como yo tengo esa búsqueda todo el tiempo, de alguna manera, en lograr algo poético, incluso, ¿no? Del horror, de lo perdido, del desecho, del resto. tal cual, Vos haces lo mismo, digamos, con tu obra visual, plástica, sí, sí, ¿no? Como, tomás restos y lográs un acto poético y bello de claro, algo que son restos, básicamente, desechos que sí. aparecen en la naturaleza y que quizás para la mayoría de la gente pasa desapercibido. Sí, es como rescatar la belleza en los distintos estados de la materia, ¿no es cierto? En los estados, de hecho, muchas obras que yo hago tienen que ver con las hojas en descomposición. Tengo otras donde he agarrado hojas gigantes que están en descomposición total y quedan unas obras muy hermosas, porque bueno, porque es muy bello también cuando algo se deshace, ¿no? Em, ¿Sí? Y es un desafío poder captarlo también. sí, Hace sí, poco a mí me habían regalado flores y yo quería conservarlas de alguna manera. sí, Esto, a ver, acá está hablando una persona, esto no se asusten, pero una niña que embalsamaba y tenía animales embalsamados. Yo tenía peluches en mis repisitas, en este mismo cuarto, por cierto, cuando era chica, y entre los peluches también había animales embalsamados. Yo lo llamo mi etapa egipcia y tenía mucho que ver con un intento de conservarlos, de que siguieran existiendo, porque era muy claro, tolerar y aceptar la muerte y la pérdida y que no estuvieran más, ¿no? Mis amados animales. Entonces, es muy loco porque como todo eso de alguna manera se conecta, sí, ¿no? Eh, total. y hay algo de eso, ¿no? De cómo, antes de seguir, perdón, porque me diste el pie para leer uno de los poemas. Esto no Dale, estaba planeado, pero justo me empezó a resonar un montón el poema Hojas Secas, justamente, y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, y cómo rescatar ese desecho, eso que está en descomposición, cómo hacer de eso algo que pasa a otro plano, digamos, ¿no? sí. Que no desaparece completamente. Algo se pierde y algo queda y le doy una vuelta de tuerca y Dale.
Bueno, este poema está dedicado a Pekín, que era una polilla que había nacido con las alas arrugadas, ¿no? Entonces, No bueno, las pudo desplegar. las pudo desplegar, pero ya nació así. Viste que a veces puede ser que por un accidente, por alguna cuestión, pase esto, por ejemplo, que las alas queden arrugadas. En este caso no, es como que estaban mal formadas Ok, directamente. Entonces, nació con esta malformación de las alas, no las pudo desplegar. Quienes, como Laura y yo, criamos, bueno, ahora no lo estoy haciendo, pero en algún momento criamos polillas o mariposas con fines de liberarlas, obviamente, porque hay gente que lo hace, pero con otros fines que yo no estoy de acuerdo, digamos. En nuestro caso, tiene que ver con ayudarlas, que igual vale la pena decir que la mejor manera de ayudarlas es plantar plantas nativas, me parece que está bueno. claro, y que se crían en libertad, digamos, en su medio. Totalmente. Pero bueno, uno va aprendiendo también con el tiempo un montón de cosas. Me parece que está bueno, como que vamos evolucionando también en entender cómo, bueno, eso, cómo podemos ayudar a la naturaleza de la mejor manera. Pero también está el gusto personal, mientras, por lo Sí, menos, estamos haciéndolo con respeto y con cuidado. no, y el valor de observar de cerca el proceso, todo eso, Poder tener ese acercamiento, de hecho, escribir este libro tuvo mucho que ver con esa convivencia que yo tuve con esas orugas y que a mí me acompañaron, totalmente. en que estaba haciendo un duelo y que eran, nada, eran todo para mí en ese momento, mi compañía, ¿no? Claro, Pero bueno, es muy triste cuando tu objetivo es liberar esa polilla y que salga, más allá de que, no sé si a vos te pasaba, yo obviamente siempre conecté mucho con ellas, con cada una personalmente, y te queda esa sensación de, ay, lo logrará, llegará, se podrá, claro, una hembra podrá lograr su misión, ¿no? Su objetivo. No lo sabés. El poema que habla de Polillo habla más de ese tema, ¿no? Como de una polilla en el viento, esa sí, incertidumbre de largarlos a la vida y que yo siempre digo, una compañera de la residencia en su momento me había dicho como muy emocionada, no me acuerdo si ella había tenido a uno de sus hijos muy cerca de ese momento, y claro, la remitía a eso, a su maternidad, ¿no? Como a esto de soltar a los sí, hijos a la vida. Esto tiene la piel de la oruga también, ¿no? Como que nos remite a cosas muy humanas totalmente, que a la vez totalmente. compartimos con ellos. Y que bueno, uno las lee desde ese lugar porque uno es humano y las interpreta de esa manera también, ¿no? Obviamente. Y bueno, Pekín era esta polilla que estaba toda arrugada, toda deformada, y obviamente yo morí de amor por Pekín, y era la tristeza de, ¿se va a poder reproducir? ¿No va a poder? ¿Pero por qué? ¿Juego a Dios o no? Claro. Todas esas preguntas, bueno. Hojas secas. Pequeño, demasiado pequeño, de los que nacen en contra del cosmos y sus leyes de selección natural, a medio hacer, bosquejado como un garabato por el trazo caprichoso de un niño que sufre hoy la diferencia y mañana quizás golpee a las puertas de los hijos de Gauss, pero nadie responda. Lo llamé Pekín, alas de papel de arroz. Parecía un avioncito, demasiado arrugado para volar, un juguete en las garras del temporal, aunque fuera una brisa de verano. Yo no sé si es que hay algo roto en mí, que paso por alto el verdor florido de los árboles y abrazo la belleza dorada de las hojas que caen al suelo para ser pisadas. Pensé en eso cuando lo vi luchando por mezclarse con otra polilla arrugada como él, de alas que parpadeaban inútilmente, cayendo una y otra vez para levantarse y volver a caer. Hojas secas, amontonadas por la mano del viento, y la mía teñida ya con todos sus colores, lo acercaba a la hembra, desafiando la muerte del ADN. Me pregunté si sería así también su muerte, como un puñado de hojas que alguien barre temprano de la vereda o quema, silbando alegremente
en un fogón al anochecer, perdón, me trabé, pero no supe responderme la muerte, porque pasaron los días y restaba la vida, me dije, al diablo, con la entropía, la campana de Gauss, la eugenesia nazi, las leyes de Mendel, la selección natural, laboral, el ostracismo, todo eso que no da cuenta ni explica nada del amor. Divino. Creo que este poema habla de un montón de cosas. Y creo que hoy día, yo a veces me olvido de algunas cosas, pero cuando releo algunos poemas me viene como una especie de catarata a la mente, un montón de cosas que me pasaban por la cabeza cuando lo escribía y otras que me pasan por la cabeza cuando los releo en distintos momentos, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Como yo recién decía, bueno, ¿qué hago? ¿Juego a ser Dios? Como esta cuestión de la selección natural, ¿no? Como que uno diría, bueno, a ver, eh, Claro. ¿es válido que se reproduzca esa polilla o no? A ver, hay gente que se plantea estas cosas incluso con Sí, las sí, personas, ¿no? Digo, me sí. parece que uno lo puede pensar a un montón de cuestiones y temas que creo que tienen que ver con esto, que en realidad, bueno, no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Para mí era una polilla Claro. y Hiciste lo que el amor te impulsó a hacer. claro, y creo que, bueno, en las cuestiones humanas un poco pasan estas cosas Y también, ¿no? esto también es un acto de amor y el nombre, ponerle nombre. Ah, Eh, yo siempre digo que cuando uno les pone nombre, les regala la muerte también, ¿no? Creo que en el fondo del mar eso está un poco más explicitado, pero en la novela, bueno, el fondo del mar es la segunda novela de la trilogía Lo Perdido. Que no sé si está. Ah, acá está. Esta es, bueno, es la edición de Amazon esta, mm, del mar. Porque aparecen las polillas, aparecen como más como personajes. Midori, sobre todo, Midori que tiene dos poemas en la piel de la oruga. Eh, pero sí, es un poco. Es un poco darles ese lugar, ¿no? Como cada una era única. Cada claro, una sí. era única. Yo creo que vos, ¿te acordás cuando un poco jugábamos a descubrir los patterns, los patrones o las caritas o las cosas que aparecían en las salas, ¿no? Que todas eran Y distintas, todas eran distintas y también sus comportamientos no eran iguales. O sea, yo también descubrí eso en la crianza, como que totalmente. tienen una individualidad. Puede sonar increíble, pero es cierto. No son idénticas en ningún sentido. Y me parece que, y esto también, para mí estas son cosas que nos llevan a un montón de cuestiones existenciales, filosóficas, me parece Éticas. totalmente. Y en ese sentido, eh, una de las cosas que pasaban, que lo he contado miles de veces, pero bueno, el público se renueva a veces. Una de las cosas que pasaban cuando yo contaba en Facebook las historias que iba criando a las polillas, había gente que de golpe me decía, che, ahora ya no las veo igual, esto como que cambiaba su perspectiva de cómo veían a estos insectos, de golpe me decían, bueno, me entró una polilla en la casa y antes la hubiera matado y ahora pensaba, uy, si es una de las de Mel, porque claro, yo contaba las historias y Claro, ya ese claro. bicho era, es Midori, es Pekín, es Zeus, es Polillo, es Casiopeia, o sea, eran individuos, ¿no? O sea, Sí, ya no era un bicho que son todos iguales, totalmente. Elma, ¿viste? Bueno, Que- Anima, una de las razones por las que usé ese nombre también tiene que ver con el alma, ¿no? Como muy aristotélico también, como tiene alma, animal tiene que ver, la etimología tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, no es exclusivamente humano, más allá de que, bueno, uno puede debatir, existe o no existe el alma, bueno, no importa. Sí, Vamos, pero hay un, hay algo, un un soplo, soplo. algo que anima la materia viva que por lo menos nosotras que somos muy sensibles con estas cosas, encontramos algo no genérico, digamos.
en, claro, en estos seres, ¿no? sí, totalmente. Bueno, y retomando un poco el tema de las técnicas y que vos me preguntabas esto, cómo está hecho, o esto que mostraste un par de imágenes. Bueno, yo en general, en esta etapa, hace unos años, em, después de recolectar toda mi vida restos de la naturaleza, empecé a trabajar en un taller, en el taller de Facundo, después se llama Taller Gráfico San Cristóbal, después voy a poner en comentarios Buenísimo. eh, el nombre, eh, empecé a trabajar con técnicas que son derivadas del grabado. Eso un poco expliqué en la presentación. Eh, Son técnicas derivadas del grabado en el sentido de que consisten en generar una matriz y esa matriz entintarla y estamparla. Por lo general a través de una prensa, pasando las cosas por una prensa o no, depende. Entonces, estas matrices, hay muchas maneras de generarlas y por eso yo hablo de que son muchas técnicas. Una manera es que estos materiales vegetales sean la matriz directamente y haya que entintarlos y estamparlos. Pero no es tan fácil como parece porque, por ejemplo, si yo tomo estas hojas que están secas, Ujú. sequísimas, lo más probable si yo le paso un rodillo con tinta encima es que se rompan o todos estos pedacitos queden pegados en el rodillo y en la tinta. Mm. Estos restos, entonces hay que encontrar formas técnicas de entintado que son muy, por ejemplo, hay una forma que se llama entintado indirecto, que es entintar una superficie, un acetato, por ejemplo, apoyarlas ahí, pasarles suavemente la prensa o algo y después con mucho cuidado levantarlas. Bueno, es prueba y error, es inventar técnicas de entintado. Ese proceso a veces puede ser que se te arruine, por ejemplo, Sí, no sé, la hoja, el sí, soporte que vas a usar. sí, un montón. Eso debe ser Por eso, frustrante también, me imagino. ¿qué? Eso debe ser frustrante, digo, porque Sí, a veces es frustrante. qué bueno que va a quedar esto, me encanta, ¿no? Y si se te se Sí, rompe o algo, es único, ¿no? es único, son monotipos. No hay Claro. más copias, no es como la serigrafía o qué sé yo que permite muchas copias. Estos son copias únicas, salvo otro tipo de técnicas que también usamos en el taller, que es por Sí. ejemplo el photoplate, que es el grabado de una chapa con luz. Entonces ahí sí se genera una matriz que tiene una duración, la puedes entintar muchas veces y esa técnica también la uso. Pero estaba hablando del entintado y, por ejemplo, hay materiales que son tridimensionales que no los podés pasar por una prensa, más bien, y son muy duros, los tenés que usar más bien como un sello, por ejemplo, un caracol o una cola de pescado, por ejemplo, entera, ¿cómo se llaman? Los cartílagos. Entonces, en ese caso, tenés que inventar una técnica de entintado y una técnica de estampado también, y así con cada material. Eso lo hace todavía más interesante porque tenés que usar como tu creatividad para Total, encontrar la vuelta a ese material que tenés que va a dar inicio al proceso, ¿no? sí. Y a que quede como uno quiere que quede, porque digamos, a mí lo que me gusta es que se aprecian muchísimo, bueno, no sé acá, los detalles, digamos, de las plantas, las texturas, los detalles, los contornos. em, Fue todo un desafío también
cuando iba preparando la maqueta, ¿no? Íbamos preparando la Sí, edición. También que no se pierda eso, claro. porque obviamente lo tenés que digitalizar y Hay que eso ya digitalizarlo, sí. es como más allá de la obra original, lograr eso, a ver si se ve ahí, no sé si es Ahí, muy... ahí quedó en foco, pero claro, no se ven también los detalles acá en chiquitito Sí, y bueno. explicarlo Por mucho. ejemplo, esta, acá no se ve, pero no sé si notan esas líneas que hay detrás de la ramita y son todas, porque está hecha con capas, y son todas otras ramitas que hay, ¿la ves, Mel? Sí, 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 Todo, todo, todo por acá, por el sí, fondo. sí, sí. Eh, y Bueno, tiene, si tienen el libro en sus manos y lo miran de cerca, van a poder apreciar un montón de detalles y de cosas que eh, claro, no se va a notar tanto, sí. claro, ¿entendés? Entonces, para que queden todos esos detallecitos, hay que encontrarle el punto a la cantidad de tinta, a los fondos, a qué sé yo. Entonces, tiene muchos, muchos aspectos. También hay materiales que son duros y que entonces hay que pasarlos primero por la prensa para ablandarlos. Claro, ahí está en color. Es el mismo color, la edición es el Claro, mismo. sí. Este me encanta, Sí, es uno de mis preferidos. Me da como un campo así como de trigo, una cosa claro, y así. de cositas que vuelan, ¿no? De espiguitas que vuelan. No, es una hermosura. Este, eso es una orquídea, que se cayó una florcita Divino. y quedó ahí al costadito. Muy japonés este para mí. A ver. Sí. Bueno, le disparan, eso es lo que decías hace un rato, ¿no? Que Y que te dispare asociaciones, ¿no? tienes cosas así de... Sí. Ujú. Bueno, así que encontré todo un lenguaje en esto, porque hay muchas variables, además del entintado y de el tipo de papel, que también es un universo, los papeles que uno puede usar, eh, em, las, la composición, no sé, un montonazo de cuestiones que hacen a este lenguaje. Modifica la obra final. Sí, sí. Así que bueno, en eso un poco consiste mi trabajo y me pone muy feliz rescatar la belleza de estos restos, ¿no? De estas cosas que de repente a mí también en las publicaciones me hacen comentarios como, ahora vos mirás lo insignificante, lo que nadie ve, Ujú. ¿no? Lo que, claro, como un bicho que lo matás de un pisotón o una hoja que la barres o qué sé yo, ¿no? Y Tal que no, cual. y que no te detenés a mirar belleza ahí. Me pone muy feliz y me pone muy feliz que esto esté en estos libros. Es que creo que justamente ese es un punto que tenemos en común fuerte, muy fuerte, ¿no? O sea, porque en eso es como si fuéramos gemelas, como almas gemelas, me Sí, parece. sí, sí, Como que tenemos esa forma bueno, el poema que leí recién tiene que ver con algo esto de esta pregunta, por qué veo esto? Donde algo se supone que es un resto que, bueno, esto lo sí, que barro, es un desecho. se va, ¿viste? Y de alguna manera encontrar esa belleza, que para mí, a mí particularmente, es una belleza que duele. A mí me conecta con esa como nostalgia y cosa más melancólica quizás, ¿no? Porque no deja de ser un resto, no deja de ser Sí, lo que queda de algo que fue hermoso, de hecho. sí, O sí, sea, pero que lo es. O sea, la vuelta, ¿no? sí, Pero hay para mí ahí hay como esto, como una herida, porque algo se perdió, algo que dejó de vivir, duele eso también. sí, Entonces, sí, el, también duele. ese intento Eh,
darle vida de otra manera, digo, me viene Frankenstein a la mente. Viste que estaba, bueno, hace poco vi la Sí, película. Si que bien, estabas bueno, leyendo también. tal que la obra, sí, lo tengo ahí, lo estoy leyendo el original en inglés. Cada uno, a mí la verdad me gustó porque me conmovió y porque a mí me llevó a pensar en cosas, o sea, hay cosas que uno puede criticar, más, menos, pero a mí lo que creo que me copa a veces de una obra es lo que me genera a nivel, si me hace pensar o me inspira, ¿entendés? Más allá de que uno pueda criticar cosas. Y en ese sentido me llevó a pensar en un montón de cuestiones que Sí, obviamente están ya de por sí en la obra de Mary Shelley, pero bueno, sí, yo no había leído Frankenstein, lo estoy leyendo ahora, y el ver la película, sin haber leído el libro, igual, ahora yo al leer el libro encuentro diferencias y hay cosas que son distintas. Cuando lo termine veré qué me dispara, si es lo mismo, si es distinto, pero en sí la película me disparó un montón de cuestiones con las que me sentí identificada. Y esto de generar algo, de crear algo vivo de lo muerto, aparece en sí, Frankenstein, ¿no? sí, Después, bueno, hay otras cuestiones muy, muy profundas que se pueden pensar, ¿no? Y con la película en particular, que tienen que ver con el director y su subjetividad también. Más allá de la obra en sí, de la obra literaria, digo, ¿no? Porque claro, hay claro, porque por supuesto. y después la del director que quiso lograr él en su versión, etcétera. Pero algo de eso yo creo que nos pasa, ¿no? Como para mí hay un dolor en esa pérdida de eso que ya no es, pero a la vez un rescate de una belleza que no es la misma, Claro. pero que es válida también. Sí, y además tiene como una cosa a ver cómo decirte, viste que son capas, ¿no es cierto? Todos somos como capas, ¿no? Piel y después de la piel los músculos y después los huesos, ponele. Y todo eso, como se va desarmando, no lo quiero hacer tan tétrico en la gente, pero lo podés ver Ese nivel de no estoy yo presente, todo se vuelve nada. pero lo podés ver en una planta y eso a mí lo que me fascina es que va descubriendo, a medida que se van cayendo las capas, se va descubriendo la estructura interna y la estructura interna, que sean huesos o que sean nervaduras o que sea, a mí me parecen muy hermosas esas estructuras y, 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 y las descubro a partir de que lo otro se descascara, ¿se entiende? Entonces, Bueno, eh, es el esqueleto de las cosas también. claro, claro, Esto que y la única forma de verlo es, claro, ya no está, a digamos. través de la muerte de la parte, digamos, carnosa de la... y eso me resulta reparador de esta pérdida, ¿entendés? Me Tal cual. resulta reparador porque es como, ay, sí, se murió, perdió el color, lo que fuere, pero se arrugó, pero se ve ahora esto otro que es divino, ¿no? Entonces, eh, Yo quería disecar y que se convirtió en otro ramo distinto, pero que distinto. su Claro, belleza. que no podés comparar, no podés pretender que tenga el tipo de belleza, el aroma, yo qué sé, que tenía antes, pero sí descubrís otras bellezas. Totalmente, eso me hace pensar en mi cuarta novela, que está terminada, pero está todavía inédita, Inédita. donde la búsqueda y la pregunta y lo que aparece tiene que ver con la belleza y con algunas de estas cosas, con esas preguntas que aparecen. Eh, Hago una pausa para leer un poema, Dale, a ver si te resuena por lo que veníamos hablando recién. dale. Yo dije el mar. Una vez yo dije el mar, y estábamos desnudos, vos y yo, como dentro de una caja de zapatos con algunos orificios para el aire. Lo recordé ayer, al bajar del colectivo,
que me deja justo frente al hospital del cáncer. Esperando un cambio de luz para cruzar la calle, vi la playa tan vacía como antes, esa tarde, bajo el peso de tu cuerpo. Un paraguas destrozado, como un ave marina, que deja sobre la arena una huella a la par que la borra, mientras la piel, pegada a los huesos, varillas de metal que sostienen la lluvia, se agujerea como tela del color de la carne de un molusco. Ahí estaba, un paraguas caído, cadáver de alas abiertas, en medio de la calle el dolor de inventar otra vez el recuerdo del mar. Yo dije el mar, como podría haber dicho la cama, con las sábanas revueltas como espuma. Lo recuerdo el poema, sí. Ahí pensé en este poema cuando hablamos de esto, de lo que queda del resto del esqueleto y de cuando la carne ya no está, ¿no? Que un poco aparece en esa imagen, que fue una imagen real que inspiró ese poema, ¿no? Que fue como una especie de, no sé si sería epifanía la palabra en este caso, pero fue como casi una visión, ¿no? Como ver eso y ver otra cosa, y ver todo, ver Claro, la escena, ¿no? Como yo recuerdo que inmediatamente me metí en el celular y me puse a escribir porque fue como que entré en otra dimensión, o sea, que para mí es claro, la poética, ¿no? Fue sí, todo un disparador, esa imagen y vi todo el resto, ¿no? Y esa especie de token, ¿no? Como una especie de recordatorio de otra cosa, ¿no? Que te lleva a otra cosa, la sí, casa, ¿no? El resto. El sí, resto de algo que fue otra cosa y se perdió, pero quedó ese resto ahí que es como un recordatorio. La sí, joya. la ¿Mm? joya. Y que además se te asocia, ¿no? Con lo del ave. Con lo de, Este, claro. No, claro, es que yo vi el ave. Yo claro, vi el el esqueleto. paraguas, Lo que vi fue el esqueleto del ave, digamos. Es muy impresionante. Es como que cuando lo digo me moviliza porque es muy fuerte. Eh, sí, ese es poema es divino, pero es es hermoso. vivir como en contacto con esa percepción todo el tiempo para mí. Mm, mm, Eso es como cuando, cuando lo pones en palabras es doblemente fuerte. claro, claro. Pero bueno, es tu talento, tu estado, digamos, tu estado poético, tu estado de escritura y a la vez inevitable. Es más fuerte. Y sí, es doloroso y a la vez abre la puerta a esa dimensión de belleza Sí, extraña, sí, diferente, ¿no? sí. Sí. Mel, yo tendría que ir yéndome. Sí, sí, ya vamos a cerrar. No sé si querés decir algo más, yo voy a cerrar leyendo un poema más. Eh, Bueno, estaba pensando quizás, estaba entre el bosque y aleteo, porque creo que hay un poco algo del encuentro con esto, con estos elementos. Bueno, ujú, aleteo, voy a leer aleteo, que dale. hay como un juego, ¿no? Con aleteo, el aletear de las alas, del Sí, despegue, y a la vez del leteo, este río del olvido, ¿no? Cruza, una vez que uno cruza, eh, se olvida de la vida anterior. Creo que era así, ahora ya estoy dale, dale. en un estado de flash, no, pero, pero bueno, vamos con Con el aleteo. poema. Ciertas noches de luna oscura deslizo una cuchilla sin filo a través de la fría piel de un río cuyo nombre he olvidado. Cuando llego al otro lado de la serpiente,
de agua imperturbable, afilo mi cuchilla sin filo contra una piedra tan lisa como una lápida fresca, hasta que saltan chispas o insectos o lágrimas. Hundo mis dedos en carne tibia y digo, los animales de la oscuridad no deben buscar la luz, aunque a todos nos sienta bien morir abrazados una vez. Cuando la lumbre calla o el aleteo se hunde crepitando en la oscuridad, oigo el murmullo de los sauces como si supieran que me amaqué en sus ramas y me acaricié con sus hojas la pena. Tomo el filo segador entre las manos, sangro apenas un signo sobre la piedra, los insectos estrellados en mi almohada o mi nuca, que golpea contra ella hasta estallar en sueños breves. Para cuando amanece, estoy tan blanca a orillas del saucedal, con las alas mojadas, las uñas rotas, la mirada perpleja de haber estado envuelta por muchos siglos en la placenta de la noche. Despierto y soy temblor, debajo de la mano abierta del sol, que descubre a un paso la piedra partida, la almohada cortada en dos hemisferios y el espanto en la corriente que fluye mientras los peces, anclados al lecho, un sueño de muerte donde no hay puertas ni ventanas. Bueno, eso fue Aleteo, la piel de la oruga, está la oruguita. Sí. Yo soy Meriño, Laura Laura, Suez. sí, yo me despido y vos seguís con el vivo, ¿no? Ya lo termino también. Ah, Gracias por estar en este vivo. Me encantó poder reflexionar estas cosas con vos, compartirlas y bueno, ojalá que a alguien le cope escucharlo, verlo en algún momento sí, y conecte con algo de esto. totalmente. Sentimos que somos pocos, ojalá seamos más. Sí, sí, totalmente. Está Así que bueno contagiar esto. muy bien. Gracias por participar y gracias a quienes escuchen esto en algún momento. Un beso grande y nos veremos en Besos. en el próximo vivo. Dale, te veremos. Besos. Adiós, adiós, Chao, adiós. chao. Chao, chao.